pensando. Está bien que ayudes a toda esa gente. Susan trabajaba en un mundo peligroso. Son sicarios de alto nivel. No tienen idea de lo que acaba de hacer. Aquí no hay vuelta atrás. Pagaremos por nuestros pecados. En el vasto universo del cine contemporáneo existen historias que trascienden la simple acción y se convierten en reflejos de la condición humana. Son relatos que, más allá de las explosiones y los combates, nos invitan a explorar la soledad, la justicia y la redención. The Equalizer 2, estrenada en 2018, pertenece a esa categoría de obras que no solo buscan entretener, sino también provocar una reflexión sobre el papel del individuo frente a un mundo marcado por la corrupción y la traición. Antes de adentrarnos en el desarrollo de su trama, conviene detenerse en la atmósfera que envuelve la película. Un entorno urbano cargado de sombras, un protagonista que vive en silencio y un conjunto de símbolos que nos recuerdan que la justicia puede ser tan implacable como compasiva. Este es un viaje narrativo donde cada gesto, cada mirada y cada acción calculada nos conducen hacia la esencia de un mito moderno. La película The Equalizer 2, estrenada en 2018, constituye la secuela directa de la primera entrega, protagonizada por Denzel Washington. En esta segunda parte, el personaje central, Robert McCall, se consolida como una figura de justicia silenciosa, un hombre que vive en las sombras, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. La narrativa se despliega en un tono sombrío, cargado de tensión y de un sentido moral que atraviesa cada escena. El contexto de la historia se sitúa en Boston, donde McCall lleva una vida aparentemente tranquila. Trabaja como conductor de transporte privado y mantiene una rutina austera, marcada por la disciplina y la observación constante del entorno. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde un pasado complejo. McCall fue agente de inteligencia y operaciones especiales, con un entrenamiento que lo convierte en un adversario formidable. La película explora cómo ese pasado nunca desaparece del todo, y cómo las circunstancias lo obligan a volver a la acción. La secuela se diferencia de la primera entrega en que profundiza más en la dimensión personal del protagonista. No se trata únicamente de un vigilante que equilibra la balanza de la justicia, sino de un hombre que busca redención, que intenta llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de su esposa y la desconexión con su antigua vida. La trama se convierte en un viaje interior, donde la violencia y la acción son el vehículo para explorar la soledad, la amistad y la lealtad. Uno de los elementos más destacados es la relación de McCall con un joven llamado Miles, un adolescente con talento artístico, pero rodeado de influencias negativas. McCall se convierte en una especie de mentor, tratando de guiarlo hacia un camino más constructivo. Esta dinámica aporta un matiz humano a la historia, mostrando que el protagonista no solo combate criminales, sino que también intenta salvar almas en peligro. La película se construye sobre un ritmo pausado, intercalando momentos de calma con explosiones de violencia calculada. Cada enfrentamiento está coreografiado con detalle, mostrando la capacidad de McCall para analizar la situación, anticipar movimientos y ejecutar acciones con precisión. No es un héroe impulsivo, sino un estratega que utiliza su inteligencia tanto como su fuerza. En cuanto a los hechos relevantes, The Equalizer 2 marca la primera vez que Denzel Washington participa en una secuela de su filmografía, lo cual es significativo en su carrera. El director Antoine Fuqua regresa para dar continuidad al estilo visual y narrativo, reforzando la atmósfera oscura y realista que caracteriza la saga. La película se estrenó en un contexto donde las historias de vigilantes y justicieros tenían gran popularidad, pero se distingue por el enfoque serio y contenido, alejado de la espectacularidad excesiva.
La trama principal se desencadena cuando una amiga cercana de McCall, Susan Plummer, es asesinada en circunstancias sospechosas. Este hecho personaliza la misión del protagonista, convirtiendo la búsqueda de justicia en una cruzada íntima. A partir de ahí, la narrativa se convierte en una investigación que revela traiciones dentro de los círculos de inteligencia, mostrando que el enemigo no siempre está en las calles, sino también en las instituciones. La película combina acción con reflexión moral. McCall no actúa por venganza ciega, sino por un sentido profundo de responsabilidad. Cada paso que da está marcado por la convicción de que debe proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa exponerse a un peligro mortal. La historia de The Equalizer 2 se intensifica cuando Robert McCall se ve obligado a enfrentar un enemigo que no solo amenaza la seguridad de personas inocentes, sino que también está vinculado a su propio pasado. La muerte de Susan Plummer, su amiga y confidente, no es un hecho aislado, sino parte de una conspiración más amplia que involucra a antiguos colegas de McCall en el mundo de la inteligencia. La película muestra cómo McCall, pese a su aparente retiro, nunca ha perdido la capacidad de observar y analizar. Cada escena en la que investiga el asesinato de Susan revela su meticulosidad, examina detalles, conecta pistas y descubre patrones que otros pasarían por alto. La narrativa subraya que su entrenamiento no es solo físico, sino también mental, y que su mayor arma es la capacidad de anticipar los movimientos de sus adversarios. En paralelo, la relación con Miles se convierte en un contrapunto emocional. Mientras McCall se sumerge en un mundo de violencia y conspiraciones, también dedica tiempo a guiar al joven, intentando evitar que caiga en la delincuencia. Este vínculo funciona como un espejo. McCall ve en Miles la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún puede influir positivamente en la vida de alguien. La película utiliza esta dinámica para humanizar al protagonista, mostrando que su lucha no es únicamente contra criminales, sino también contra la desesperanza y la corrupción moral. El antagonista principal surge de manera inesperada. Dave York, antiguo compañero de McCall, se revela como el responsable detrás de la conspiración. Este descubrimiento añade una capa de complejidad, ya que no se trata de un enemigo desconocido, sino de alguien que compartió experiencias y misiones con él. La traición de York simboliza la corrupción interna de las instituciones y plantea la pregunta de hasta qué punto la lealtad puede sobrevivir en un mundo dominado por intereses oscuros. La tensión narrativa se construye a través de enfrentamientos progresivos. McCall se enfrenta a grupos de mercenarios, cada batalla diseñada para mostrar su capacidad de adaptación. No se trata de combates espectaculares por sí mismos, sino de demostraciones de estrategia. Utiliza el entorno, aprovecha la sorpresa y ejecuta movimientos calculados. La violencia, aunque presente, nunca es gratuita. Siempre está al servicio de la justicia que McCall busca imponer. La atmósfera de la película se refuerza con escenarios urbanos y ambientes cargados de sombras. Boston se convierte en un personaje más, con sus calles, edificios y espacios cerrados que reflejan la tensión constante. El clímax se desarrolla en un entorno particularmente simbólico, una ciudad costera azotada por una tormenta, donde la naturaleza misma parece acompañar la intensidad del enfrentamiento final. Este escenario subraya la idea de que la justicia de McCall es implacable, como las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los hechos cinematográficos, The Equalizer 2 se consolidó como un éxito comercial, demostrando que la fórmula de acción combinada con reflexión moral tenía un público fiel. La interpretación de Denzel Washington fue elogiada por su sobriedad y profundidad, alejándose del estereotipo del héroe invulnerable. Washington aporta humanidad al personaje, mostrando que detrás de la violencia existe un hombre marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar propósito. La película también destaca por su ritmo narrativo. A diferencia de otras producciones de acción que buscan un espectáculo constante, aquí se apuesta por la construcción gradual de la tensión. Los momentos de calma, donde McCall lee, reflexiona o conversa con Miles, son tan importantes como las escenas de combate. Esta estructura permite que el espectador se conecte con el protagonista en un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y su lucha interna.
El desenlace, donde McCall enfrenta directamente a York en medio de la tormenta, representa la culminación de la narrativa. No es solo una batalla física, sino un enfrentamiento moral. El hombre que eligió la corrupción contra el hombre que eligió la justicia. La victoria de McCall no se presenta como un triunfo glorioso, sino como una necesidad inevitable, un acto que reafirma su papel como equilibrador de la balanza. La segunda entrega de The Equalizer no se limita a mostrar escenas de acción bien ejecutadas, sino que introduce un conjunto de temas y símbolos que enriquecen la experiencia. La figura de Robert McCall se convierte en un arquetipo del justiciero moderno, pero con matices que lo diferencian de otros personajes similares. Su lucha no es únicamente física, sino también espiritual, y la película utiliza diversos elementos para subrayar esta dualidad. Uno de los temas centrales es la soledad. McCall vive aislado, con rutinas que lo mantienen apartado del mundo. Su vida se compone de pequeños gestos: leer libros, mantener su apartamento ordenado, observar a las personas que transporta en su trabajo. Esta soledad no es un castigo, sino una elección, producto de su pasado y de la necesidad de mantener el control. Sin embargo, la relación con Miles y el recuerdo de Susan muestran que, a pesar de su aislamiento, McCall busca conexiones humanas que le den sentido. El tiempo es otro símbolo recurrente. McCall utiliza relojes y cronómetros para medir sus enfrentamientos, demostrando que cada acción está calculada. El tiempo se convierte en metáfora de su disciplina y de la inevitabilidad de la justicia que impone. Cada segundo cuenta, y la precisión con la que actúa refleja su visión del mundo. Todo tiene un orden, y él es el encargado de restablecerlo cuando se rompe. La tormenta del clímax final funciona como símbolo de purificación. El enfrentamiento con George se desarrolla en medio de un huracán que azota la costa, un escenario donde la naturaleza parece reflejar la intensidad del conflicto. La tormenta representa el caos, pero también la limpieza, la posibilidad de que después de la destrucción llegue la calma. McCall emerge de esa batalla como un hombre que ha enfrentado sus demonios y reafirmado su propósito. El tema de la traición atraviesa la narrativa. York, antiguo compañero, encarna la corrupción y la pérdida de valores. Su decisión de venderse a intereses oscuros contrasta con la firmeza moral de McCall. La película plantea la pregunta de qué significa la lealtad en un mundo donde las instituciones pueden fallar. McCall se convierte en la respuesta. La verdadera lealtad no está en las organizaciones, sino en los principios que guían a cada individuo. La mentoría con Miles introduce el tema de la esperanza. McCall ve en el joven la posibilidad de cambiar un destino marcado por la violencia y la delincuencia. Al guiarlo hacia el arte y la disciplina, McCall demuestra que su misión no es solo castigar, sino también salvar. Este aspecto humaniza al personaje y lo convierte en un símbolo de equilibrio, tan capaz de destruir como de construir. En términos cinematográficos, la película utiliza la fotografía oscura y los espacios cerrados para reforzar la sensación de tensión. Los colores apagados y las sombras constantes reflejan el estado interior de McCall, un hombre que vive en la penumbra. La luz aparece en momentos clave, como cuando interactúa con Miles, sugiriendo que la esperanza aún existe en medio de la oscuridad. El impacto cultural de The Equalizer 2 radica en su capacidad de ofrecer una historia de acción que no se limita al espectáculo. En un panorama saturado de héroes invulnerables y explosiones constantes, la película propone un enfoque más íntimo, donde la violencia está al servicio de una reflexión moral. McCall no es un superhéroe, sino un hombre común con habilidades extraordinarias, que actúa por convicción y no por gloria. La recepción del público confirmó que este enfoque tenía resonancia. Los espectadores encontraron en McCall un personaje con el que podían identificarse, alguien que lucha contra la injusticia de manera silenciosa pero efectiva. La película se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede ser implacable, pero también compasiva, y que incluso en un mundo corrupto, aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Robert McCall se erige en esta segunda entrega como una figura que trasciende el simple rol de protagonista. Su construcción narrativa lo convierte en un mito moderno,
un arquetipo que dialoga con la tradición de los justicieros solitarios en la literatura y el cine. La película lo presenta como un hombre que vive en los márgenes de la sociedad, pero cuya presencia se hace sentir en los momentos de mayor necesidad. Este carácter mítico se refuerza por la manera en que McCall aparece y desaparece, como si fuera una fuerza invisible que equilibra la balanza de la justicia. El mito de McCall se sostiene en tres pilares fundamentales: la disciplina, la moral y la capacidad de acción. La disciplina se refleja en sus rutinas, en la manera meticulosa en que organiza su vida y en la precisión con la que ejecuta cada movimiento. La moral se manifiesta en su convicción de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, incluso cuando eso implica arriesgar su propia vida. La capacidad de acción se traduce en su entrenamiento y en la eficacia con la que enfrenta a sus enemigos, demostrando que no es un héroe por azar, sino por preparación. La película dialoga con otras obras del género de acción y justicia, pero lo hace desde una perspectiva particular. Mientras que muchos héroes contemporáneos se presentan como figuras espectaculares, rodeadas de tecnología avanzada o poderes extraordinarios, McCall es un hombre común que utiliza su inteligencia y experiencia. Este contraste lo acerca más a personajes clásicos como los detectives solitarios o los vaqueros del cine western, que actuaban guiados por un código personal más que por instituciones. En este sentido, The Equalizer 2 se convierte en una reinterpretación moderna de esos arquetipos, adaptada a un contexto urbano y contemporáneo. La relación con Miles refuerza esta dimensión mítica. McCall no solo combate el crimen, sino que también transmite valores, convirtiéndose en una figura de mentor. Este rol lo acerca a la idea del sabio que guía a la nueva generación, un elemento recurrente en las narrativas míticas. La película sugiere que el legado de McCall no está únicamente en sus acciones, sino en la influencia que ejerce sobre quienes lo rodean. El enfrentamiento con York adquiere un carácter simbólico dentro de este marco. No es simplemente una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. York representa la corrupción, la traición y la ambición desmedida, mientras que McCall encarna la justicia, la lealtad y la disciplina. La batalla final se convierte en una alegoría del choque entre el orden y el caos, donde la victoria de McCall reafirma la vigencia de los valores que defiende. La película también dialoga con el género en términos de estilo visual. La fotografía oscura, los escenarios urbanos y la atmósfera cargada de tensión remiten a la tradición del cine noir, donde los protagonistas se movían en un mundo dominado por la ambigüedad moral. Sin embargo, McCall se diferencia de esos personajes en que su código es claro y firme. No actúa por interés personal, sino por convicción. Esta claridad lo convierte en un héroe atípico dentro de un género que suele explorar la ambigüedad. El mito de McCall se refuerza por la manera en que la película lo presenta como un hombre que observa más de lo que habla. Su silencio es parte de su poder, y su capacidad de acción se convierte en su lenguaje. Esta característica lo distingue de otros héroes más verbales, y lo acerca a la idea del guerrero silencioso que actúa sin necesidad de proclamaciones. La ausencia de diálogos en este análisis refleja precisamente esa cualidad. McCall se define por lo que hace, no por lo que dice. En términos culturales, The Equalizer 2 aporta una visión de justicia que resuena en un mundo contemporáneo marcado por la desconfianza hacia las instituciones. McCall representa la idea de que, incluso cuando los sistemas fallan, aún existen individuos capaces de defender lo correcto. Esta visión conecta con la necesidad de figuras que encarnen valores firmes en un contexto de incertidumbre, convirtiendo al protagonista en un símbolo de esperanza silenciosa. Al concluir este recorrido por la historia y los símbolos de The Equalizer 2, queda claro que la película no se limita a ser una secuela de acción, sino que se convierte en un retrato profundo de la justicia silenciosa y de la lucha interior de un hombre marcado por la soledad y la disciplina. Robert McCall emerge como un mito contemporáneo, un vigilante que actúa sin buscar reconocimiento, pero cuya presencia transforma las vidas que toca. La obra nos recuerda que la verdadera fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la convicción moral y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse.
En medio de un mundo plagado de traiciones y corrupción, McCall representa la esperanza de que aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Así, The Equalizer 2 se despide no como un espectáculo pasajero, sino como una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la redención. Una historia que, más allá de sus escenas intensas, deja una huella duradera en la memoria del espectador y reafirma que incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz que guía el camino. En el vasto universo del cine contemporáneo existen historias que trascienden la simple acción y se convierten en reflejos de la condición humana. Son relatos que, más allá de las explosiones y los combates, nos invitan a explorar la soledad, la justicia y la redención. The Equalizer 2, estrenada en 2018, pertenece a esa categoría de obras que no solo buscan entretener, sino también provocar una reflexión sobre el papel del individuo frente a un mundo marcado por la corrupción y la traición. Antes de adentrarnos en el desarrollo de su trama, conviene detenerse en la atmósfera que envuelve la película. Un entorno urbano cargado de sombras, un protagonista que vive en silencio y un conjunto de símbolos que nos recuerdan que la justicia puede ser tan implacable como compasiva. Este es un viaje narrativo donde cada gesto, cada mirada y cada acción calculada nos conducen hacia la esencia de un mito moderno. La película The Equalizer 2, estrenada en 2018, constituye la secuela directa de la primera entrega, protagonizada por Denzel Washington. En esta segunda parte, el personaje central, Robert McCall, se consolida como una figura de justicia silenciosa, un hombre que vive en las sombras, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. La narrativa se despliega en un tono sombrío, cargado de tensión y de un sentido moral que atraviesa cada escena. El contexto de la historia se sitúa en Boston, donde McCall lleva una vida aparentemente tranquila. Trabaja como conductor de transporte privado y mantiene una rutina austera, marcada por la disciplina y la observación constante del entorno. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde un pasado complejo. McCall fue agente de inteligencia y operaciones especiales, con un entrenamiento que lo convierte en un adversario formidable. La película explora cómo ese pasado nunca desaparece del todo y cómo las circunstancias lo obligan a volver a la acción. La secuela se diferencia de la primera entrega en que profundiza más en la dimensión personal del protagonista. No se trata únicamente de un vigilante que equilibra la balanza de la justicia, sino de un hombre que busca redención, que intenta llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de su esposa y la desconexión con su antigua vida. La trama se convierte en un viaje interior, donde la violencia y la acción son el vehículo para explorar la soledad, la amistad y la lealtad. Uno de los elementos más destacados es la relación de McCall con un joven llamado Miles, un adolescente con talento artístico, pero rodeado de influencias negativas. McCall se convierte en una especie de mentor, tratando de guiarlo hacia un camino más constructivo. Esta dinámica aporta un matiz humano a la historia, mostrando que el protagonista no solo combate criminales, sino que también intenta salvar almas en peligro. La película se construye sobre un ritmo pausado, intercalando momentos de calma con explosiones de violencia calculada. Cada enfrentamiento está coreografiado con detalle, mostrando la capacidad de McCall para analizar la situación, anticipar movimientos y ejecutar acciones con precisión. No es un héroe impulsivo, sino un estratega que utiliza su inteligencia tanto como su fuerza. En cuanto a los hechos relevantes, The Equalizer 2 marca la primera vez que Denzel Washington participa en una secuela de su filmografía, lo cual es significativo en su carrera. El director Antoine Fuqua regresa para dar continuidad al estilo visual y narrativo, reforzando la atmósfera oscura y realista que caracteriza la saga. La película se estrenó en un contexto donde las historias de vigilantes y justicieros tenían gran popularidad, pero se distingue por el enfoque serio y contenido, alejado de la espectacularidad excesiva. La trama principal se desencadena cuando una amiga cercana de McCall, Susan Plummer, es asesinada en circunstancias sospechosas.
Este hecho personaliza la misión del protagonista, convirtiendo la búsqueda de justicia en una cruzada íntima. A partir de ahí, la narrativa se convierte en una investigación que revela traiciones dentro de los círculos de inteligencia, mostrando que el enemigo no siempre está en las calles, sino también en las instituciones. La película combina acción con reflexión moral. McCall no actúa por venganza ciega, sino por un sentido profundo de responsabilidad. Cada paso que da está marcado por la convicción de que debe proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa exponerse a un peligro mortal. La historia de The Equalizer 2 se intensifica cuando Robert McCall se ve obligado a enfrentar un enemigo que no solo amenaza la seguridad de personas inocentes, sino que también está vinculado a su propio pasado. La muerte de Susan Plummer, su amiga y confidente, no es un hecho aislado, sino parte de una conspiración más amplia que involucra a antiguos colegas de McCall en el mundo de la inteligencia. La película muestra cómo McCall, pese a su aparente retiro, nunca ha perdido la capacidad de observar y analizar. Cada escena en la que investiga el asesinato de Susan revela su meticulosidad, examina detalles, conecta pistas y descubre patrones que otros pasarían por alto. La narrativa subraya que su entrenamiento no es solo físico, sino también mental, y que su mayor arma es la capacidad de anticipar los movimientos de sus adversarios. En paralelo, la relación con Miles se convierte en un contrapunto emocional. Mientras McCall se sumerge en un mundo de violencia y conspiraciones, también dedica tiempo a guiar al joven, intentando evitar que caiga en la delincuencia. Este vínculo funciona como un espejo. McCall ve en Miles la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún puede influir positivamente en la vida de alguien. La película utiliza esta dinámica para humanizar al protagonista, mostrando que su lucha no es únicamente contra criminales, sino también contra la desesperanza y la corrupción moral. El antagonista principal surge de manera inesperada. Dave York, antiguo compañero de McCall, se revela como el responsable detrás de la conspiración. Este descubrimiento añade una capa de complejidad, ya que no se trata de un enemigo desconocido, sino de alguien que compartió experiencias y misiones con él. La traición de York simboliza la corrupción interna de las instituciones y plantea la pregunta de hasta qué punto la lealtad puede sobrevivir en un mundo dominado por intereses oscuros. La tensión narrativa se construye a través de enfrentamientos progresivos. McCall se enfrenta a grupos de mercenarios, cada batalla diseñada para mostrar su capacidad de adaptación. No se trata de combates espectaculares por sí mismos, sino de demostraciones de estrategia. Utiliza el entorno, aprovecha la sorpresa y ejecuta movimientos calculados. La violencia, aunque presente, nunca es gratuita. Siempre está al servicio de la justicia que McCall busca imponer. La atmósfera de la película se refuerza con escenarios urbanos y ambientes cargados de sombras. Boston se convierte en un personaje más, con sus calles, edificios y espacios cerrados que reflejan la tensión constante. El clímax se desarrolla en un entorno particularmente simbólico, una ciudad costera azotada por una tormenta, donde la naturaleza misma parece acompañar la intensidad del enfrentamiento final. Este escenario subraya la idea de que la justicia de McCall es implacable, como las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los hechos cinematográficos, The Equalizer 2 se consolidó como un éxito comercial, demostrando que la fórmula de acción combinada con reflexión moral tenía un público fiel. La interpretación de Denzel Washington fue elogiada por su sobriedad y profundidad, alejándose del estereotipo del héroe invulnerable. Washington aporta humanidad al personaje, mostrando que detrás de la violencia existe un hombre marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar propósito. La película también destaca por su ritmo narrativo. A diferencia de otras producciones de acción que buscan un espectáculo constante, aquí se apuesta por la construcción gradual de la tensión. Los momentos de calma, donde McCall lee, reflexiona o conversa con Miles, son tan importantes como las escenas de combate. Esta estructura permite que el espectador se conecte con el protagonista en un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y su lucha interna. El desenlace, donde McCall enfrenta directamente a York en medio de la tormenta, representa la culminación de la narrativa,
No es solo una batalla física, sino un enfrentamiento moral. El hombre que eligió la corrupción contra el hombre que eligió la justicia. La victoria de McCall no se presenta como un triunfo glorioso, sino como una necesidad inevitable, un acto que reafirma su papel como equilibrador de la balanza. La segunda entrega de The Equalizer no se limita a mostrar escenas de acción bien ejecutadas, sino que introduce un conjunto de temas y símbolos que enriquecen la experiencia. La figura de Robert McCall se convierte en un arquetipo del justiciero moderno, pero con matices que lo diferencian de otros personajes similares. Su lucha no es únicamente física, sino también espiritual, y la película utiliza diversos elementos para subrayar esta dualidad. Uno de los temas centrales es la soledad. McCall vive aislado, con rutinas que lo mantienen apartado del mundo. Su vida se compone de pequeños gestos: leer libros, mantener su apartamento ordenado, observar a las personas que transporta en su trabajo. Esta soledad no es un castigo, sino una elección, producto de su pasado y de la necesidad de mantener el control. Sin embargo, la relación con Miles y el recuerdo de Susan muestran que, a pesar de su aislamiento, McCall busca conexiones humanas que le den sentido. El tiempo es otro símbolo recurrente. McCall utiliza relojes y cronómetros para medir sus enfrentamientos, demostrando que cada acción está calculada. El tiempo se convierte en metáfora de su disciplina y de la inevitabilidad de la justicia que impone. Cada segundo cuenta, y la precisión con la que actúa refleja su visión del mundo. Todo tiene un orden, y él es el encargado de restablecerlo cuando se rompe. La tormenta del clímax final funciona como símbolo de purificación. El enfrentamiento con George se desarrolla en medio de un huracán que azota la costa, un escenario donde la naturaleza parece reflejar la intensidad del conflicto. La tormenta representa el caos, pero también la limpieza, la posibilidad de que después de la destrucción llegue la calma. McCall emerge de esa batalla como un hombre que ha enfrentado sus demonios y reafirmado su propósito. El tema de la traición atraviesa la narrativa. York, antiguo compañero, encarna la corrupción y la pérdida de valores. Su decisión de venderse a intereses oscuros contrasta con la firmeza moral de McCall. La película plantea la pregunta de qué significa la lealtad en un mundo donde las instituciones pueden fallar. McCall se convierte en la respuesta. La verdadera lealtad no está en las organizaciones, sino en los principios que guían a cada individuo. La mentoría con Miles introduce el tema de la esperanza. McCall ve en el joven la posibilidad de cambiar un destino marcado por la violencia y la delincuencia. Al guiarlo hacia el arte y la disciplina, McCall demuestra que su misión no es solo castigar, sino también salvar. Este aspecto humaniza al personaje y lo convierte en un símbolo de equilibrio, tan capaz de destruir como de construir. En términos cinematográficos, la película utiliza la fotografía oscura y los espacios cerrados para reforzar la sensación de tensión. Los colores apagados y las sombras constantes reflejan el estado interior de McCall, un hombre que vive en la penumbra. La luz aparece en momentos clave, como cuando interactúa con Miles, sugiriendo que la esperanza aún existe en medio de la oscuridad. El impacto cultural de The Equalizer 2 radica en su capacidad de ofrecer una historia de acción que no se limita al espectáculo. En un panorama saturado de héroes invulnerables y explosiones constantes, la película propone un enfoque más íntimo, donde la violencia está al servicio de una reflexión moral. McCall no es un superhéroe, sino un hombre común con habilidades extraordinarias, que actúa por convicción y no por gloria. La recepción del público confirmó que este enfoque tenía resonancia. Los espectadores encontraron en McCall un personaje con el que podían identificarse, alguien que lucha contra la injusticia de manera silenciosa pero efectiva. La película se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede ser implacable, pero también compasiva, y que incluso en un mundo corrupto, aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Robert McCall se erige en esta segunda entrega como una figura que trasciende el simple rol de protagonista. Su construcción narrativa lo convierte en un mito moderno, un arquetipo que dialoga con la tradición de los justicieros solitarios en la literatura y el cine. La película lo presenta como un hombre que vive en los márgenes de la sociedad,
pero cuya presencia se hace sentir en los momentos de mayor necesidad. Este carácter mítico se refuerza por la manera en que McCall aparece y desaparece, como si fuera una fuerza invisible que equilibra la balanza de la justicia. El mito de McCall se sostiene en tres pilares fundamentales: la disciplina, la moral y la capacidad de acción. La disciplina se refleja en sus rutinas, en la manera meticulosa en que organiza su vida y en la precisión con la que ejecuta cada movimiento. La moral se manifiesta en su convicción de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, incluso cuando eso implica arriesgar su propia vida. La capacidad de acción se traduce en su entrenamiento y en la eficacia con la que enfrenta a sus enemigos, demostrando que no es un héroe por azar, sino por preparación. La película dialoga con otras obras del género de acción y justicia, pero lo hace desde una perspectiva particular. Mientras que muchos héroes contemporáneos se presentan como figuras espectaculares, rodeadas de tecnología avanzada o poderes extraordinarios, McCall es un hombre común que utiliza su inteligencia y experiencia. Este contraste lo acerca más a personajes clásicos como los detectives solitarios o los vaqueros del cine western, que actuaban guiados por un código personal más que por instituciones. En este sentido, The Equalizer 2 se convierte en una reinterpretación moderna de esos arquetipos, adaptada a un contexto urbano y contemporáneo. La relación con Miles refuerza esta dimensión mítica. McCall no solo combate el crimen, sino que también transmite valores, convirtiéndose en una figura de mentor. Este rol lo acerca a la idea del sabio que guía a la nueva generación, un elemento recurrente en las narrativas míticas. La película sugiere que el legado de McCall no está únicamente en sus acciones, sino en la influencia que ejerce sobre quienes lo rodean. El enfrentamiento con York adquiere un carácter simbólico dentro de este marco. No es simplemente una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. York representa la corrupción, la traición y la ambición desmedida, mientras que McCall encarna la justicia, la lealtad y la disciplina. La batalla final se convierte en una alegoría del choque entre el orden y el caos, donde la victoria de McCall reafirma la vigencia de los valores que defiende. La película también dialoga con el género en términos de estilo visual. La fotografía oscura, los escenarios urbanos y la atmósfera cargada de tensión remiten a la tradición del cine noir, donde los protagonistas se movían en un mundo dominado por la ambigüedad moral. Sin embargo, McCall se diferencia de esos personajes en que su código es claro y firme. No actúa por interés personal, sino por convicción. Esta claridad lo convierte en un héroe atípico dentro de un género que suele explorar la ambigüedad. El mito de McCall se refuerza por la manera en que la película lo presenta como un hombre que observa más de lo que habla. Su silencio es parte de su poder, y su capacidad de acción se convierte en su lenguaje. Esta característica lo distingue de otros héroes más verbales, y lo acerca a la idea del guerrero silencioso que actúa sin necesidad de proclamaciones. La ausencia de diálogos en este análisis refleja precisamente esa cualidad. McCall se define por lo que hace, no por lo que dice. En términos culturales, The Equalizer 2 aporta una visión de justicia que resuena en un mundo contemporáneo marcado por la desconfianza hacia las instituciones. McCall representa la idea de que, incluso cuando los sistemas fallan, aún existen individuos capaces de defender lo correcto. Esta visión conecta con la necesidad de figuras que encarnen valores firmes en un contexto de incertidumbre, convirtiendo al protagonista en un símbolo de esperanza silenciosa. Al concluir este recorrido por la historia y los símbolos de The Equalizer 2, queda claro que la película no se limita a ser una secuela de acción, sino que se convierte en un retrato profundo de la justicia silenciosa y de la lucha interior de un hombre marcado por la soledad y la disciplina. Robert McCall emerge como un mito contemporáneo, un vigilante que actúa sin buscar reconocimiento, pero cuya presencia transforma las vidas que toca. La obra nos recuerda que la verdadera fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la convicción moral y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. En medio de un mundo plagado de traiciones y corrupción, McCall representa la esperanza de que aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Así,
The Equalizer 2 se despide no como un espectáculo pasajero, sino como una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la redención. Una historia que, más allá de sus escenas intensas, deja una huella duradera en la memoria del espectador y reafirma que incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz que guía el camino. En el vasto universo del cine contemporáneo existen historias que trascienden la simple acción y se convierten en reflejos de la condición humana. Son relatos que, más allá de las explosiones y los combates, nos invitan a explorar la soledad, la justicia y la redención. The Equalizer 2, estrenada en 2018, pertenece a esa categoría de obras que no solo buscan entretener, sino también provocar una reflexión sobre el papel del individuo frente a un mundo marcado por la corrupción y la traición. Antes de adentrarnos en el desarrollo de su trama, conviene detenerse en la atmósfera que envuelve la película. Un entorno urbano cargado de sombras, un protagonista que vive en silencio y un conjunto de símbolos que nos recuerdan que la justicia puede ser tan implacable como compasiva. Este es un viaje narrativo donde cada gesto, cada mirada y cada acción calculada nos conducen hacia la esencia de un mito moderno. La película The Equalizer 2, estrenada en 2018, constituye la secuela directa de la primera entrega, protagonizada por Denzel Washington. En esta segunda parte, el personaje central, Robert McCall, se consolida como una figura de justicia silenciosa, un hombre que vive en las sombras, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. La narrativa se despliega en un tono sombrío, cargado de tensión y de un sentido moral que atraviesa cada escena. El contexto de la historia se sitúa en Boston, donde McCall lleva una vida aparentemente tranquila. Trabaja como conductor de transporte privado y mantiene una rutina austera, marcada por la disciplina y la observación constante del entorno. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde un pasado complejo. McCall fue agente de inteligencia y operaciones especiales, con un entrenamiento que lo convierte en un adversario formidable. La película explora cómo ese pasado nunca desaparece del todo y cómo las circunstancias lo obligan a volver a la acción. La secuela se diferencia de la primera entrega en que profundiza más en la dimensión personal del protagonista. No se trata únicamente de un vigilante que equilibra la balanza de la justicia, sino de un hombre que busca redención, que intenta llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de su esposa y la desconexión con su antigua vida. La trama se convierte en un viaje interior, donde la violencia y la acción son el vehículo para explorar la soledad, la amistad y la lealtad. Uno de los elementos más destacados es la relación de McCall con un joven llamado Miles, un adolescente con talento artístico, pero rodeado de influencias negativas. McCall se convierte en una especie de mentor, tratando de guiarlo hacia un camino más constructivo. Esta dinámica aporta un matiz humano a la historia, mostrando que el protagonista no solo combate criminales, sino que también intenta salvar almas en peligro. La película se construye sobre un ritmo pausado, intercalando momentos de calma con explosiones de violencia calculada. Cada enfrentamiento está coreografiado con detalle, mostrando la capacidad de McCall para analizar la situación, anticipar movimientos y ejecutar acciones con precisión. No es un héroe impulsivo, sino un estratega que utiliza su inteligencia tanto como su fuerza. En cuanto a los hechos relevantes, The Equalizer 2 marca la primera vez que Denzel Washington participa en una secuela de su filmografía, lo cual es significativo en su carrera. El director Antoine Fuqua regresa para dar continuidad al estilo visual y narrativo, reforzando la atmósfera oscura y realista que caracteriza la saga. La película se estrenó en un contexto donde las historias de vigilantes y justicieros tenían gran popularidad, pero se distingue por el enfoque serio y contenido, alejado de la espectacularidad excesiva. La trama principal se desencadena cuando una amiga cercana de McCall, Susan Plummer, es asesinada en circunstancias sospechosas. Este hecho personaliza la misión del protagonista, convirtiendo la búsqueda de justicia en una cruzada íntima. A partir de ahí,
La narrativa se convierte en una investigación que revela traiciones dentro de los círculos de inteligencia, mostrando que el enemigo no siempre está en las calles, sino también en las instituciones. La película combina acción con reflexión moral. McCall no actúa por venganza ciega, sino por un sentido profundo de responsabilidad. Cada paso que da está marcado por la convicción de que debe proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa exponerse a un peligro mortal. La historia de The Equalizer 2 se intensifica cuando Robert McCall se ve obligado a enfrentar un enemigo que no solo amenaza la seguridad de personas inocentes, sino que también está vinculado a su propio pasado. La muerte de Susan Plummer, su amiga y confidente, no es un hecho aislado, sino parte de una conspiración más amplia que involucra a antiguos colegas de McCall en el mundo de la inteligencia. La película muestra cómo McCall, pese a su aparente retiro, nunca ha perdido la capacidad de observar y analizar. Cada escena en la que investiga el asesinato de Susan revela su meticulosidad, examina detalles, conecta pistas y descubre patrones que otros pasarían por alto. La narrativa subraya que su entrenamiento no es solo físico, sino también mental, y que su mayor arma es la capacidad de anticipar los movimientos de sus adversarios. En paralelo, la relación con Miles se convierte en un contrapunto emocional. Mientras McCall se sumerge en un mundo de violencia y conspiraciones, también dedica tiempo a guiar al joven, intentando evitar que caiga en la delincuencia. Este vínculo funciona como un espejo. McCall ve en Miles la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún puede influir positivamente en la vida de alguien. La película utiliza esta dinámica para humanizar al protagonista, mostrando que su lucha no es únicamente contra criminales, sino también contra la desesperanza y la corrupción moral. El antagonista principal surge de manera inesperada. Dave York, antiguo compañero de McCall, se revela como el responsable detrás de la conspiración. Este descubrimiento añade una capa de complejidad, ya que no se trata de un enemigo desconocido, sino de alguien que compartió experiencias y misiones con él. La traición de York simboliza la corrupción interna de las instituciones y plantea la pregunta de hasta qué punto la lealtad puede sobrevivir en un mundo dominado por intereses oscuros. La tensión narrativa se construye a través de enfrentamientos progresivos. McCall se enfrenta a grupos de mercenarios, cada batalla diseñada para mostrar su capacidad de adaptación. No se trata de combates espectaculares por sí mismos, sino de demostraciones de estrategia. Utiliza el entorno, aprovecha la sorpresa y ejecuta movimientos calculados. La violencia, aunque presente, nunca es gratuita. Siempre está al servicio de la justicia que McCall busca imponer. La atmósfera de la película se refuerza con escenarios urbanos y ambientes cargados de sombras. Boston se convierte en un personaje más, con sus calles, edificios y espacios cerrados que reflejan la tensión constante. El clímax se desarrolla en un entorno particularmente simbólico, una ciudad costera azotada por una tormenta, donde la naturaleza misma parece acompañar la intensidad del enfrentamiento final. Este escenario subraya la idea de que la justicia de McCall es implacable, como las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los hechos cinematográficos, The Equalizer 2 se consolidó como un éxito comercial, demostrando que la fórmula de acción combinada con reflexión moral tenía un público fiel. La interpretación de Denzel Washington fue elogiada por su sobriedad y profundidad, alejándose del estereotipo del héroe invulnerable. Washington aporta humanidad al personaje, mostrando que detrás de la violencia existe un hombre marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar propósito. La película también destaca por su ritmo narrativo. A diferencia de otras producciones de acción que buscan un espectáculo constante, aquí se apuesta por la construcción gradual de la tensión. Los momentos de calma, donde McCall lee, reflexiona o conversa con Miles, son tan importantes como las escenas de combate. Esta estructura permite que el espectador se conecte con el protagonista en un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y su lucha interna. El desenlace, donde McCall enfrenta directamente a York en medio de la tormenta, representa la culminación de la narrativa. No es solo una batalla física, sino un enfrentamiento moral. El hombre que eligió la corrupción contra el hombre que eligió la justicia.
La victoria de McCall no se presenta como un triunfo glorioso, sino como una necesidad inevitable, un acto que reafirma su papel como equilibrador de la balanza. La segunda entrega de The Equalizer no se limita a mostrar escenas de acción bien ejecutadas, sino que introduce un conjunto de temas y símbolos que enriquecen la experiencia. La figura de Robert McCall se convierte en un arquetipo del justiciero moderno, pero con matices que lo diferencian de otros personajes similares. Su lucha no es únicamente física, sino también espiritual, y la película utiliza diversos elementos para subrayar esta dualidad. Uno de los temas centrales es la soledad. McCall vive aislado, con rutinas que lo mantienen apartado del mundo. Su vida se compone de pequeños gestos: leer libros, mantener su apartamento ordenado, observar a las personas que transporta en su trabajo. Esta soledad no es un castigo, sino una elección, producto de su pasado y de la necesidad de mantener el control. Sin embargo, la relación con Miles y el recuerdo de Susan muestran que, a pesar de su aislamiento, McCall busca conexiones humanas que le den sentido. El tiempo es otro símbolo recurrente. McCall utiliza relojes y cronómetros para medir sus enfrentamientos, demostrando que cada acción está calculada. El tiempo se convierte en metáfora de su disciplina y de la inevitabilidad de la justicia que impone. Cada segundo cuenta, y la precisión con la que actúa refleja su visión del mundo. Todo tiene un orden, y él es el encargado de restablecerlo cuando se rompe. La tormenta del clímax final funciona como símbolo de purificación. El enfrentamiento con George se desarrolla en medio de un huracán que azota la costa, un escenario donde la naturaleza parece reflejar la intensidad del conflicto. La tormenta representa el caos, pero también la limpieza, la posibilidad de que después de la destrucción llegue la calma. McCall emerge de esa batalla como un hombre que ha enfrentado sus demonios y reafirmado su propósito. El tema de la traición atraviesa la narrativa. York, antiguo compañero, encarna la corrupción y la pérdida de valores. Su decisión de venderse a intereses oscuros contrasta con la firmeza moral de McCall. La película plantea la pregunta de qué significa la lealtad en un mundo donde las instituciones pueden fallar. McCall se convierte en la respuesta. La verdadera lealtad no está en las organizaciones, sino en los principios que guían a cada individuo. La mentoría con Miles introduce el tema de la esperanza. McCall ve en el joven la posibilidad de cambiar un destino marcado por la violencia y la delincuencia. Al guiarlo hacia el arte y la disciplina, McCall demuestra que su misión no es solo castigar, sino también salvar. Este aspecto humaniza al personaje y lo convierte en un símbolo de equilibrio, tan capaz de destruir como de construir. En términos cinematográficos, la película utiliza la fotografía oscura y los espacios cerrados para reforzar la sensación de tensión. Los colores apagados y las sombras constantes reflejan el estado interior de McCall, un hombre que vive en la penumbra. La luz aparece en momentos clave, como cuando interactúa con Miles, sugiriendo que la esperanza aún existe en medio de la oscuridad. El impacto cultural de The Equalizer 2 radica en su capacidad de ofrecer una historia de acción que no se limita al espectáculo. En un panorama saturado de héroes invulnerables y explosiones constantes, la película propone un enfoque más íntimo, donde la violencia está al servicio de una reflexión moral. McCall no es un superhéroe, sino un hombre común con habilidades extraordinarias, que actúa por convicción y no por gloria. La recepción del público confirmó que este enfoque tenía resonancia. Los espectadores encontraron en McCall un personaje con el que podían identificarse, alguien que lucha contra la injusticia de manera silenciosa pero efectiva. La película se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede ser implacable, pero también compasiva, y que incluso en un mundo corrupto, aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Robert McCall se erige en esta segunda entrega como una figura que trasciende el simple rol de protagonista. Su construcción narrativa lo convierte en un mito moderno, un arquetipo que dialoga con la tradición de los justicieros solitarios en la literatura y el cine. La película lo presenta como un hombre que vive en los márgenes de la sociedad, pero cuya presencia se hace sentir en los momentos de mayor necesidad. Este carácter mítico se refuerza por la manera en que McCall aparece y desaparece,
como si fuera una fuerza invisible que equilibra la balanza de la justicia. El mito de McCall se sostiene en tres pilares fundamentales: la disciplina, la moral y la capacidad de acción. La disciplina se refleja en sus rutinas, en la manera meticulosa en que organiza su vida y en la precisión con la que ejecuta cada movimiento. La moral se manifiesta en su convicción de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, incluso cuando eso implica arriesgar su propia vida. La capacidad de acción se traduce en su entrenamiento y en la eficacia con la que enfrenta a sus enemigos, demostrando que no es un héroe por azar, sino por preparación. La película dialoga con otras obras del género de acción y justicia, pero lo hace desde una perspectiva particular. Mientras que muchos héroes contemporáneos se presentan como figuras espectaculares, rodeadas de tecnología avanzada o poderes extraordinarios, McCall es un hombre común que utiliza su inteligencia y experiencia. Este contraste lo acerca más a personajes clásicos como los detectives solitarios o los vaqueros del cine western, que actuaban guiados por un código personal más que por instituciones. En este sentido, The Equalizer 2 se convierte en una reinterpretación moderna de esos arquetipos, adaptada a un contexto urbano y contemporáneo. La relación con Miles refuerza esta dimensión mítica. McCall no solo combate el crimen, sino que también transmite valores, convirtiéndose en una figura de mentor. Este rol lo acerca a la idea del sabio que guía a la nueva generación, un elemento recurrente en las narrativas míticas. La película sugiere que el legado de McCall no está únicamente en sus acciones, sino en la influencia que ejerce sobre quienes lo rodean. El enfrentamiento con York adquiere un carácter simbólico dentro de este marco. No es simplemente una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. York representa la corrupción, la traición y la ambición desmedida, mientras que McCall encarna la justicia, la lealtad y la disciplina. La batalla final se convierte en una alegoría del choque entre el orden y el caos, donde la victoria de McCall reafirma la vigencia de los valores que defiende. La película también dialoga con el género en términos de estilo visual. La fotografía oscura, los escenarios urbanos y la atmósfera cargada de tensión remiten a la tradición del cine noir, donde los protagonistas se movían en un mundo dominado por la ambigüedad moral. Sin embargo, McCall se diferencia de esos personajes en que su código es claro y firme. No actúa por interés personal, sino por convicción. Esta claridad lo convierte en un héroe atípico dentro de un género que suele explorar la ambigüedad. El mito de McCall se refuerza por la manera en que la película lo presenta como un hombre que observa más de lo que habla. Su silencio es parte de su poder, y su capacidad de acción se convierte en su lenguaje. Esta característica lo distingue de otros héroes más verbales, y lo acerca a la idea del guerrero silencioso que actúa sin necesidad de proclamaciones. La ausencia de diálogos en este análisis refleja precisamente esa cualidad. McCall se define por lo que hace, no por lo que dice. En términos culturales, The Equalizer 2 aporta una visión de justicia que resuena en un mundo contemporáneo marcado por la desconfianza hacia las instituciones. McCall representa la idea de que, incluso cuando los sistemas fallan, aún existen individuos capaces de defender lo correcto. Esta visión conecta con la necesidad de figuras que encarnen valores firmes en un contexto de incertidumbre, convirtiendo al protagonista en un símbolo de esperanza silenciosa. Al concluir este recorrido por la historia y los símbolos de The Equalizer 2, queda claro que la película no se limita a ser una secuela de acción, sino que se convierte en un retrato profundo de la justicia silenciosa y de la lucha interior de un hombre marcado por la soledad y la disciplina. Robert McCall emerge como un mito contemporáneo, un vigilante que actúa sin buscar reconocimiento, pero cuya presencia transforma las vidas que toca. La obra nos recuerda que la verdadera fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la convicción moral y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. En medio de un mundo plagado de traiciones y corrupción, McCall representa la esperanza de que aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Así, The Equalizer 2 se despide no como un espectáculo pasajero, sino como una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la redención. Una historia que,
más allá de sus escenas intensas, deja una huella duradera en la memoria del espectador y reafirma que incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz que guía el camino. En el vasto universo del cine contemporáneo existen historias que trascienden la simple acción y se convierten en reflejos de la condición humana. Son relatos que, más allá de las explosiones y los combates, nos invitan a explorar la soledad, la justicia y la redención. The Equalizer 2, estrenada en 2018, pertenece a esa categoría de obras que no solo buscan entretener, sino también provocar una reflexión sobre el papel del individuo frente a un mundo marcado por la corrupción y la traición. Antes de adentrarnos en el desarrollo de su trama, conviene detenerse en la atmósfera que envuelve la película. Un entorno urbano cargado de sombras, un protagonista que vive en silencio y un conjunto de símbolos que nos recuerdan que la justicia puede ser tan implacable como compasiva. Este es un viaje narrativo donde cada gesto, cada mirada y cada acción calculada nos conducen hacia la esencia de un mito moderno. La película The Equalizer 2, estrenada en 2018, constituye la secuela directa de la primera entrega, protagonizada por Denzel Washington. En esta segunda parte, el personaje central, Robert McCall, se consolida como una figura de justicia silenciosa, un hombre que vive en las sombras, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. La narrativa se despliega en un tono sombrío, cargado de tensión y de un sentido moral que atraviesa cada escena. El contexto de la historia se sitúa en Boston, donde McCall lleva una vida aparentemente tranquila. Trabaja como conductor de transporte privado y mantiene una rutina austera, marcada por la disciplina y la observación constante del entorno. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde un pasado complejo. McCall fue agente de inteligencia y operaciones especiales, con un entrenamiento que lo convierte en un adversario formidable. La película explora cómo ese pasado nunca desaparece del todo y cómo las circunstancias lo obligan a volver a la acción. La secuela se diferencia de la primera entrega en que profundiza más en la dimensión personal del protagonista. No se trata únicamente de un vigilante que equilibra la balanza de la justicia, sino de un hombre que busca redención, que intenta llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de su esposa y la desconexión con su antigua vida. La trama se convierte en un viaje interior, donde la violencia y la acción son el vehículo para explorar la soledad, la amistad y la lealtad. Uno de los elementos más destacados es la relación de McCall con un joven llamado Miles, un adolescente con talento artístico, pero rodeado de influencias negativas. McCall se convierte en una especie de mentor, tratando de guiarlo hacia un camino más constructivo. Esta dinámica aporta un matiz humano a la historia, mostrando que el protagonista no solo combate criminales, sino que también intenta salvar almas en peligro. La película se construye sobre un ritmo pausado, intercalando momentos de calma con explosiones de violencia calculada. Cada enfrentamiento está coreografiado con detalle, mostrando la capacidad de McCall para analizar la situación, anticipar movimientos y ejecutar acciones con precisión. No es un héroe impulsivo, sino un estratega que utiliza su inteligencia tanto como su fuerza. En cuanto a los hechos relevantes, The Equalizer 2 marca la primera vez que Denzel Washington participa en una secuela de su filmografía, lo cual es significativo en su carrera. El director Antoine Fuqua regresa para dar continuidad al estilo visual y narrativo, reforzando la atmósfera oscura y realista que caracteriza la saga. La película se estrenó en un contexto donde las historias de vigilantes y justicieros tenían gran popularidad, pero se distingue por el enfoque serio y contenido, alejado de la espectacularidad excesiva. La trama principal se desencadena cuando una amiga cercana de McCall, Susan Plummer, es asesinada en circunstancias sospechosas. Este hecho personaliza la misión del protagonista, convirtiendo la búsqueda de justicia en una cruzada íntima. A partir de ahí, la narrativa se convierte en una investigación que revela traiciones dentro de los círculos de inteligencia, mostrando que el enemigo no siempre está en las calles, sino también en las instituciones.
La película combina acción con reflexión moral. McCall no actúa por venganza ciega, sino por un sentido profundo de responsabilidad. Cada paso que da está marcado por la convicción de que debe proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa exponerse a un peligro mortal. La historia de The Equalizer 2 se intensifica cuando Robert McCall se ve obligado a enfrentar un enemigo que no solo amenaza la seguridad de personas inocentes, sino que también está vinculado a su propio pasado. La muerte de Susan Plummer, su amiga y confidente, no es un hecho aislado, sino parte de una conspiración más amplia que involucra a antiguos colegas de McCall en el mundo de la inteligencia. La película muestra cómo McCall, pese a su aparente retiro, nunca ha perdido la capacidad de observar y analizar. Cada escena en la que investiga el asesinato de Susan revela su meticulosidad, examina detalles, conecta pistas y descubre patrones que otros pasarían por alto. La narrativa subraya que su entrenamiento no es solo físico, sino también mental, y que su mayor arma es la capacidad de anticipar los movimientos de sus adversarios. En paralelo, la relación con Miles se convierte en un contrapunto emocional. Mientras McCall se sumerge en un mundo de violencia y conspiraciones, también dedica tiempo a guiar al joven, intentando evitar que caiga en la delincuencia. Este vínculo funciona como un espejo. McCall ve en Miles la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún puede influir positivamente en la vida de alguien. La película utiliza esta dinámica para humanizar al protagonista, mostrando que su lucha no es únicamente contra criminales, sino también contra la desesperanza y la corrupción moral. El antagonista principal surge de manera inesperada. Dave York, antiguo compañero de McCall, se revela como el responsable detrás de la conspiración. Este descubrimiento añade una capa de complejidad, ya que no se trata de un enemigo desconocido, sino de alguien que compartió experiencias y misiones con él. La traición de York simboliza la corrupción interna de las instituciones y plantea la pregunta de hasta qué punto la lealtad puede sobrevivir en un mundo dominado por intereses oscuros. La tensión narrativa se construye a través de enfrentamientos progresivos. McCall se enfrenta a grupos de mercenarios, cada batalla diseñada para mostrar su capacidad de adaptación. No se trata de combates espectaculares por sí mismos, sino de demostraciones de estrategia. Utiliza el entorno, aprovecha la sorpresa y ejecuta movimientos calculados. La violencia, aunque presente, nunca es gratuita. Siempre está al servicio de la justicia que McCall busca imponer. La atmósfera de la película se refuerza con escenarios urbanos y ambientes cargados de sombras. Boston se convierte en un personaje más, con sus calles, edificios y espacios cerrados que reflejan la tensión constante. El clímax se desarrolla en un entorno particularmente simbólico, una ciudad costera azotada por una tormenta, donde la naturaleza misma parece acompañar la intensidad del enfrentamiento final. Este escenario subraya la idea de que la justicia de McCall es implacable, como las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los hechos cinematográficos, The Equalizer 2 se consolidó como un éxito comercial, demostrando que la fórmula de acción combinada con reflexión moral tenía un público fiel. La interpretación de Denzel Washington fue elogiada por su sobriedad y profundidad, alejándose del estereotipo del héroe invulnerable. Washington aporta humanidad al personaje, mostrando que detrás de la violencia existe un hombre marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar propósito. La película también destaca por su ritmo narrativo. A diferencia de otras producciones de acción que buscan un espectáculo constante, aquí se apuesta por la construcción gradual de la tensión. Los momentos de calma, donde McCall lee, reflexiona o conversa con Miles, son tan importantes como las escenas de combate. Esta estructura permite que el espectador se conecte con el protagonista en un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y su lucha interna. El desenlace, donde McCall enfrenta directamente a York en medio de la tormenta, representa la culminación de la narrativa. No es solo una batalla física, sino un enfrentamiento moral. El hombre que eligió la corrupción contra el hombre que eligió la justicia. La victoria de McCall no se presenta como un triunfo glorioso, sino como una necesidad inevitable, un acto que reafirma su papel como equilibrador de la balanza.
La segunda entrega de The Equalizer no se limita a mostrar escenas de acción bien ejecutadas, sino que introduce un conjunto de temas y símbolos que enriquecen la experiencia. La figura de Robert McCall se convierte en un arquetipo del justiciero moderno, pero con matices que lo diferencian de otros personajes similares. Su lucha no es únicamente física, sino también espiritual, y la película utiliza diversos elementos para subrayar esta dualidad. Uno de los temas centrales es la soledad. McCall vive aislado, con rutinas que lo mantienen apartado del mundo. Su vida se compone de pequeños gestos: leer libros, mantener su apartamento ordenado, observar a las personas que transporta en su trabajo. Esta soledad no es un castigo, sino una elección, producto de su pasado y de la necesidad de mantener el control. Sin embargo, la relación con Miles y el recuerdo de Susan muestran que, a pesar de su aislamiento, McCall busca conexiones humanas que le den sentido. El tiempo es otro símbolo recurrente. McCall utiliza relojes y cronómetros para medir sus enfrentamientos, demostrando que cada acción está calculada. El tiempo se convierte en metáfora de su disciplina y de la inevitabilidad de la justicia que impone. Cada segundo cuenta, y la precisión con la que actúa refleja su visión del mundo. Todo tiene un orden, y él es el encargado de restablecerlo cuando se rompe. La tormenta del clímax final funciona como símbolo de purificación. El enfrentamiento con George se desarrolla en medio de un huracán que azota la costa, un escenario donde la naturaleza parece reflejar la intensidad del conflicto. La tormenta representa el caos, pero también la limpieza, la posibilidad de que después de la destrucción llegue la calma. McCall emerge de esa batalla como un hombre que ha enfrentado sus demonios y reafirmado su propósito. El tema de la traición atraviesa la narrativa. York, antiguo compañero, encarna la corrupción y la pérdida de valores. Su decisión de venderse a intereses oscuros contrasta con la firmeza moral de McCall. La película plantea la pregunta de qué significa la lealtad en un mundo donde las instituciones pueden fallar. McCall se convierte en la respuesta. La verdadera lealtad no está en las organizaciones, sino en los principios que guían a cada individuo. La mentoría con Miles introduce el tema de la esperanza. McCall ve en el joven la posibilidad de cambiar un destino marcado por la violencia y la delincuencia. Al guiarlo hacia el arte y la disciplina, McCall demuestra que su misión no es solo castigar, sino también salvar. Este aspecto humaniza al personaje y lo convierte en un símbolo de equilibrio, tan capaz de destruir como de construir. En términos cinematográficos, la película utiliza la fotografía oscura y los espacios cerrados para reforzar la sensación de tensión. Los colores apagados y las sombras constantes reflejan el estado interior de McCall, un hombre que vive en la penumbra. La luz aparece en momentos clave, como cuando interactúa con Miles, sugiriendo que la esperanza aún existe en medio de la oscuridad. El impacto cultural de The Equalizer 2 radica en su capacidad de ofrecer una historia de acción que no se limita al espectáculo. En un panorama saturado de héroes invulnerables y explosiones constantes, la película propone un enfoque más íntimo, donde la violencia está al servicio de una reflexión moral. McCall no es un superhéroe, sino un hombre común con habilidades extraordinarias, que actúa por convicción y no por gloria. La recepción del público confirmó que este enfoque tenía resonancia. Los espectadores encontraron en McCall un personaje con el que podían identificarse, alguien que lucha contra la injusticia de manera silenciosa pero efectiva. La película se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede ser implacable, pero también compasiva, y que incluso en un mundo corrupto, aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Robert McCall se erige en esta segunda entrega como una figura que trasciende el simple rol de protagonista. Su construcción narrativa lo convierte en un mito moderno, un arquetipo que dialoga con la tradición de los justicieros solitarios en la literatura y el cine. La película lo presenta como un hombre que vive en los márgenes de la sociedad, pero cuya presencia se hace sentir en los momentos de mayor necesidad. Este carácter mítico se refuerza por la manera en que McCall aparece y desaparece, como si fuera una fuerza invisible que equilibra la balanza de la justicia. El mito de McCall se sostiene en tres pilares fundamentales: la disciplina, la moral y la capacidad de acción.
La disciplina se refleja en sus rutinas, en la manera meticulosa en que organiza su vida y en la precisión con la que ejecuta cada movimiento. La moral se manifiesta en su convicción de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, incluso cuando eso implica arriesgar su propia vida. La capacidad de acción se traduce en su entrenamiento y en la eficacia con la que enfrenta a sus enemigos, demostrando que no es un héroe por azar, sino por preparación. La película dialoga con otras obras del género de acción y justicia, pero lo hace desde una perspectiva particular. Mientras que muchos héroes contemporáneos se presentan como figuras espectaculares, rodeadas de tecnología avanzada o poderes extraordinarios, McCall es un hombre común que utiliza su inteligencia y experiencia. Este contraste lo acerca más a personajes clásicos como los detectives solitarios o los vaqueros del cine western, que actuaban guiados por un código personal más que por instituciones. En este sentido, The Equalizer 2 se convierte en una reinterpretación moderna de esos arquetipos, adaptada a un contexto urbano y contemporáneo. La relación con Miles refuerza esta dimensión mítica. McCall no solo combate el crimen, sino que también transmite valores, convirtiéndose en una figura de mentor. Este rol lo acerca a la idea del sabio que guía a la nueva generación, un elemento recurrente en las narrativas míticas. La película sugiere que el legado de McCall no está únicamente en sus acciones, sino en la influencia que ejerce sobre quienes lo rodean. El enfrentamiento con York adquiere un carácter simbólico dentro de este marco. No es simplemente una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. York representa la corrupción, la traición y la ambición desmedida, mientras que McCall encarna la justicia, la lealtad y la disciplina. La batalla final se convierte en una alegoría del choque entre el orden y el caos, donde la victoria de McCall reafirma la vigencia de los valores que defiende. La película también dialoga con el género en términos de estilo visual. La fotografía oscura, los escenarios urbanos y la atmósfera cargada de tensión remiten a la tradición del cine noir, donde los protagonistas se movían en un mundo dominado por la ambigüedad moral. Sin embargo, McCall se diferencia de esos personajes en que su código es claro y firme. No actúa por interés personal, sino por convicción. Esta claridad lo convierte en un héroe atípico dentro de un género que suele explorar la ambigüedad. El mito de McCall se refuerza por la manera en que la película lo presenta como un hombre que observa más de lo que habla. Su silencio es parte de su poder, y su capacidad de acción se convierte en su lenguaje. Esta característica lo distingue de otros héroes más verbales, y lo acerca a la idea del guerrero silencioso que actúa sin necesidad de proclamaciones. La ausencia de diálogos en este análisis refleja precisamente esa cualidad. McCall se define por lo que hace, no por lo que dice. En términos culturales, The Equalizer 2 aporta una visión de justicia que resuena en un mundo contemporáneo marcado por la desconfianza hacia las instituciones. McCall representa la idea de que, incluso cuando los sistemas fallan, aún existen individuos capaces de defender lo correcto. Esta visión conecta con la necesidad de figuras que encarnen valores firmes en un contexto de incertidumbre, convirtiendo al protagonista en un símbolo de esperanza silenciosa. Al concluir este recorrido por la historia y los símbolos de The Equalizer 2, queda claro que la película no se limita a ser una secuela de acción, sino que se convierte en un retrato profundo de la justicia silenciosa y de la lucha interior de un hombre marcado por la soledad y la disciplina. Robert McCall emerge como un mito contemporáneo, un vigilante que actúa sin buscar reconocimiento, pero cuya presencia transforma las vidas que toca. La obra nos recuerda que la verdadera fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la convicción moral y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. En medio de un mundo plagado de traiciones y corrupción, McCall representa la esperanza de que aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Así, The Equalizer 2 se despide no como un espectáculo pasajero, sino como una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la redención. Una historia que, más allá de sus escenas intensas, deja una huella duradera en la memoria del espectador y reafirma que incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz que guía el camino.
En el vasto universo del cine contemporáneo existen historias que trascienden la simple acción y se convierten en reflejos de la condición humana. Son relatos que, más allá de las explosiones y los combates, nos invitan a explorar la soledad, la justicia y la redención. The Equalizer 2, estrenada en 2018, pertenece a esa categoría de obras que no solo buscan entretener, sino también provocar una reflexión sobre el papel del individuo frente a un mundo marcado por la corrupción y la traición. Antes de adentrarnos en el desarrollo de su trama, conviene detenerse en la atmósfera que envuelve la película. Un entorno urbano cargado de sombras, un protagonista que vive en silencio y un conjunto de símbolos que nos recuerdan que la justicia puede ser tan implacable como compasiva. Este es un viaje narrativo donde cada gesto, cada mirada y cada acción calculada nos conducen hacia la esencia de un mito moderno. La película The Equalizer 2, estrenada en 2018, constituye la secuela directa de la primera entrega, protagonizada por Denzel Washington. En esta segunda parte, el personaje central, Robert McCall, se consolida como una figura de justicia silenciosa, un hombre que vive en las sombras, pero que actúa con precisión quirúrgica cuando se trata de proteger a los inocentes y castigar a los culpables. La narrativa se despliega en un tono sombrío, cargado de tensión y de un sentido moral que atraviesa cada escena. El contexto de la historia se sitúa en Boston, donde McCall lleva una vida aparentemente tranquila. Trabaja como conductor de transporte privado y mantiene una rutina austera, marcada por la disciplina y la observación constante del entorno. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde un pasado complejo. McCall fue agente de inteligencia y operaciones especiales, con un entrenamiento que lo convierte en un adversario formidable. La película explora cómo ese pasado nunca desaparece del todo, y cómo las circunstancias lo obligan a volver a la acción. La secuela se diferencia de la primera entrega en que profundiza más en la dimensión personal del protagonista. No se trata únicamente de un vigilante que equilibra la balanza de la justicia, sino de un hombre que busca redención, que intenta llenar el vacío emocional que dejó la pérdida de su esposa y la desconexión con su antigua vida. La trama se convierte en un viaje interior, donde la violencia y la acción son el vehículo para explorar la soledad, la amistad y la lealtad. Uno de los elementos más destacados es la relación de McCall con un joven llamado Miles, un adolescente con talento artístico, pero rodeado de influencias negativas. McCall se convierte en una especie de mentor, tratando de guiarlo hacia un camino más constructivo. Esta dinámica aporta un matiz humano a la historia, mostrando que el protagonista no solo combate criminales, sino que también intenta salvar almas en peligro. La película se construye sobre un ritmo pausado, intercalando momentos de calma con explosiones de violencia calculada. Cada enfrentamiento está coreografiado con detalle, mostrando la capacidad de McCall para analizar la situación, anticipar movimientos y ejecutar acciones con precisión. No es un héroe impulsivo, sino un estratega que utiliza su inteligencia tanto como su fuerza. En cuanto a los hechos relevantes, The Equalizer 2 marca la primera vez que Denzel Washington participa en una secuela de su filmografía, lo cual es significativo en su carrera. El director Antoine Fuqua regresa para dar continuidad al estilo visual y narrativo, reforzando la atmósfera oscura y realista que caracteriza la saga. La película se estrenó en un contexto donde las historias de vigilantes y justicieros tenían gran popularidad, pero se distingue por el enfoque serio y contenido, alejado de la espectacularidad excesiva. La trama principal se desencadena cuando una amiga cercana de McCall, Susan Plummer, es asesinada en circunstancias sospechosas. Este hecho personaliza la misión del protagonista, convirtiendo la búsqueda de justicia en una cruzada íntima. A partir de ahí, la narrativa se convierte en una investigación que revela traiciones dentro de los círculos de inteligencia, mostrando que el enemigo no siempre está en las calles, sino también en las instituciones. La película combina acción con reflexión moral. McCall no actúa por venganza ciega, sino por un sentido profundo de responsabilidad. Cada paso que da está marcado por la convicción de que debe proteger a quienes no pueden defenderse, incluso si eso significa exponerse a un peligro mortal.
La historia de The Equalizer 2 se intensifica cuando Robert McCall se ve obligado a enfrentar un enemigo que no solo amenaza la seguridad de personas inocentes, sino que también está vinculado a su propio pasado. La muerte de Susan Plummer, su amiga y confidente, no es un hecho aislado, sino parte de una conspiración más amplia que involucra a antiguos colegas de McCall en el mundo de la inteligencia. La película muestra cómo McCall, pese a su aparente retiro, nunca ha perdido la capacidad de observar y analizar. Cada escena en la que investiga el asesinato de Susan revela su meticulosidad, examina detalles, conecta pistas y descubre patrones que otros pasarían por alto. La narrativa subraya que su entrenamiento no es solo físico, sino también mental, y que su mayor arma es la capacidad de anticipar los movimientos de sus adversarios. En paralelo, la relación con Miles se convierte en un contrapunto emocional. Mientras McCall se sumerge en un mundo de violencia y conspiraciones, también dedica tiempo a guiar al joven, intentando evitar que caiga en la delincuencia. Este vínculo funciona como un espejo. McCall ve en Miles la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún puede influir positivamente en la vida de alguien. La película utiliza esta dinámica para humanizar al protagonista, mostrando que su lucha no es únicamente contra criminales, sino también contra la desesperanza y la corrupción moral. El antagonista principal surge de manera inesperada. Dave York, antiguo compañero de McCall, se revela como el responsable detrás de la conspiración. Este descubrimiento añade una capa de complejidad, ya que no se trata de un enemigo desconocido, sino de alguien que compartió experiencias y misiones con él. La traición de York simboliza la corrupción interna de las instituciones y plantea la pregunta de hasta qué punto la lealtad puede sobrevivir en un mundo dominado por intereses oscuros. La tensión narrativa se construye a través de enfrentamientos progresivos. McCall se enfrenta a grupos de mercenarios, cada batalla diseñada para mostrar su capacidad de adaptación. No se trata de combates espectaculares por sí mismos, sino de demostraciones de estrategia. Utiliza el entorno, aprovecha la sorpresa y ejecuta movimientos calculados. La violencia, aunque presente, nunca es gratuita. Siempre está al servicio de la justicia que McCall busca imponer. La atmósfera de la película se refuerza con escenarios urbanos y ambientes cargados de sombras. Boston se convierte en un personaje más, con sus calles, edificios y espacios cerrados que reflejan la tensión constante. El clímax se desarrolla en un entorno particularmente simbólico, una ciudad costera azotada por una tormenta, donde la naturaleza misma parece acompañar la intensidad del enfrentamiento final. Este escenario subraya la idea de que la justicia de McCall es implacable, como las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los hechos cinematográficos, The Equalizer 2 se consolidó como un éxito comercial, demostrando que la fórmula de acción combinada con reflexión moral tenía un público fiel. La interpretación de Denzel Washington fue elogiada por su sobriedad y profundidad, alejándose del estereotipo del héroe invulnerable. Washington aporta humanidad al personaje, mostrando que detrás de la violencia existe un hombre marcado por la pérdida y la necesidad de encontrar propósito. La película también destaca por su ritmo narrativo. A diferencia de otras producciones de acción que buscan un espectáculo constante, aquí se apuesta por la construcción gradual de la tensión. Los momentos de calma, donde McCall lee, reflexiona o conversa con Miles, son tan importantes como las escenas de combate. Esta estructura permite que el espectador se conecte con el protagonista en un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y su lucha interna. El desenlace, donde McCall enfrenta directamente a York en medio de la tormenta, representa la culminación de la narrativa. No es solo una batalla física, sino un enfrentamiento moral. El hombre que eligió la corrupción contra el hombre que eligió la justicia. La victoria de McCall no se presenta como un triunfo glorioso, sino como una necesidad inevitable, un acto que reafirma su papel como equilibrador de la balanza. La segunda entrega de The Equalizer no se limita a mostrar escenas de acción bien ejecutadas, sino que introduce un conjunto de temas y símbolos que enriquecen la experiencia. La figura de Robert McCall se convierte en un arquetipo del justiciero moderno, pero con matices que lo diferencian de otros personajes similares.
Su lucha no es únicamente física, sino también espiritual, y la película utiliza diversos elementos para subrayar esta dualidad. Uno de los temas centrales es la soledad. McCall vive aislado, con rutinas que lo mantienen apartado del mundo. Su vida se compone de pequeños gestos: leer libros, mantener su apartamento ordenado, observar a las personas que transporta en su trabajo. Esta soledad no es un castigo, sino una elección, producto de su pasado y de la necesidad de mantener el control. Sin embargo, la relación con Miles y el recuerdo de Susan muestran que, a pesar de su aislamiento, McCall busca conexiones humanas que le den sentido. El tiempo es otro símbolo recurrente. McCall utiliza relojes y cronómetros para medir sus enfrentamientos, demostrando que cada acción está calculada. El tiempo se convierte en metáfora de su disciplina y de la inevitabilidad de la justicia que impone. Cada segundo cuenta, y la precisión con la que actúa refleja su visión del mundo. Todo tiene un orden, y él es el encargado de restablecerlo cuando se rompe. La tormenta del clímax final funciona como símbolo de purificación. El enfrentamiento con George se desarrolla en medio de un huracán que azota la costa, un escenario donde la naturaleza parece reflejar la intensidad del conflicto. La tormenta representa el caos, pero también la limpieza, la posibilidad de que después de la destrucción llegue la calma. McCall emerge de esa batalla como un hombre que ha enfrentado sus demonios y reafirmado su propósito. El tema de la traición atraviesa la narrativa. York, antiguo compañero, encarna la corrupción y la pérdida de valores. Su decisión de venderse a intereses oscuros contrasta con la firmeza moral de McCall. La película plantea la pregunta de qué significa la lealtad en un mundo donde las instituciones pueden fallar. McCall se convierte en la respuesta. La verdadera lealtad no está en las organizaciones, sino en los principios que guían a cada individuo. La mentoría con Miles introduce el tema de la esperanza. McCall ve en el joven la posibilidad de cambiar un destino marcado por la violencia y la delincuencia. Al guiarlo hacia el arte y la disciplina, McCall demuestra que su misión no es solo castigar, sino también salvar. Este aspecto humaniza al personaje y lo convierte en un símbolo de equilibrio, tan capaz de destruir como de construir. En términos cinematográficos, la película utiliza la fotografía oscura y los espacios cerrados para reforzar la sensación de tensión. Los colores apagados y las sombras constantes reflejan el estado interior de McCall, un hombre que vive en la penumbra. La luz aparece en momentos clave, como cuando interactúa con Miles, sugiriendo que la esperanza aún existe en medio de la oscuridad. El impacto cultural de The Equalizer 2 radica en su capacidad de ofrecer una historia de acción que no se limita al espectáculo. En un panorama saturado de héroes invulnerables y explosiones constantes, la película propone un enfoque más íntimo, donde la violencia está al servicio de una reflexión moral. McCall no es un superhéroe, sino un hombre común con habilidades extraordinarias, que actúa por convicción y no por gloria. La recepción del público confirmó que este enfoque tenía resonancia. Los espectadores encontraron en McCall un personaje con el que podían identificarse, alguien que lucha contra la injusticia de manera silenciosa pero efectiva. La película se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede ser implacable, pero también compasiva, y que incluso en un mundo corrupto, aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Robert McCall se erige en esta segunda entrega como una figura que trasciende el simple rol de protagonista. Su construcción narrativa lo convierte en un mito moderno, un arquetipo que dialoga con la tradición de los justicieros solitarios en la literatura y el cine. La película lo presenta como un hombre que vive en los márgenes de la sociedad, pero cuya presencia se hace sentir en los momentos de mayor necesidad. Este carácter mítico se refuerza por la manera en que McCall aparece y desaparece, como si fuera una fuerza invisible que equilibra la balanza de la justicia. El mito de McCall se sostiene en tres pilares fundamentales: la disciplina, la moral y la capacidad de acción. La disciplina se refleja en sus rutinas, en la manera meticulosa en que organiza su vida y en la precisión con la que ejecuta cada movimiento. La moral se manifiesta en su convicción de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, incluso cuando eso implica arriesgar su propia vida.
la capacidad de acción se traduce en su entrenamiento y en la eficacia con la que enfrenta a sus enemigos, demostrando que no es un héroe por azar, sino por preparación. La película dialoga con otras obras del género de acción y justicia, pero lo hace desde una perspectiva particular. Mientras que muchos héroes contemporáneos se presentan como figuras espectaculares, rodeadas de tecnología avanzada o poderes extraordinarios, McCall es un hombre común que utiliza su inteligencia y experiencia. Este contraste lo acerca más a personajes clásicos como los detectives solitarios o los vaqueros del cine western, que actuaban guiados por un código personal más que por instituciones. En este sentido, The Equalizer 2 se convierte en una reinterpretación moderna de esos arquetipos, adaptada a un contexto urbano y contemporáneo. La relación con Miles refuerza esta dimensión mítica. McCall no solo combate el crimen, sino que también transmite valores, convirtiéndose en una figura de mentor. Este rol lo acerca a la idea del sabio que guía a la nueva generación, un elemento recurrente en las narrativas míticas. La película sugiere que el legado de McCall no está únicamente en sus acciones, sino en la influencia que ejerce sobre quienes lo rodean. El enfrentamiento con York adquiere un carácter simbólico dentro de este marco. No es simplemente una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. York representa la corrupción, la traición y la ambición desmedida, mientras que McCall encarna la justicia, la lealtad y la disciplina. La batalla final se convierte en una alegoría del choque entre el orden y el caos, donde la victoria de McCall reafirma la vigencia de los valores que defiende. La película también dialoga con el género en términos de estilo visual. La fotografía oscura, los escenarios urbanos y la atmósfera cargada de tensión remiten a la tradición del cine noir, donde los protagonistas se movían en un mundo dominado por la ambigüedad moral. Sin embargo, McCall se diferencia de esos personajes en que su código es claro y firme. No actúa por interés personal, sino por convicción. Esta claridad lo convierte en un héroe atípico dentro de un género que suele explorar la ambigüedad. El mito de McCall se refuerza por la manera en que la película lo presenta como un hombre que observa más de lo que habla. Su silencio es parte de su poder, y su capacidad de acción se convierte en su lenguaje. Esta característica lo distingue de otros héroes más verbales, y lo acerca a la idea del guerrero silencioso que actúa sin necesidad de proclamaciones. La ausencia de diálogos en este análisis refleja precisamente esa cualidad. McCall se define por lo que hace, no por lo que dice. En términos culturales, The Equalizer 2 aporta una visión de justicia que resuena en un mundo contemporáneo marcado por la desconfianza hacia las instituciones. McCall representa la idea de que, incluso cuando los sistemas fallan, aún existen individuos capaces de defender lo correcto. Esta visión conecta con la necesidad de figuras que encarnen valores firmes en un contexto de incertidumbre, convirtiendo al protagonista en un símbolo de esperanza silenciosa. Al concluir este recorrido por la historia y los símbolos de The Equalizer 2, queda claro que la película no se limita a ser una secuela de acción, sino que se convierte en un retrato profundo de la justicia silenciosa y de la lucha interior de un hombre marcado por la soledad y la disciplina. Robert McCall emerge como un mito contemporáneo, un vigilante que actúa sin buscar reconocimiento, pero cuya presencia transforma las vidas que toca. La obra nos recuerda que la verdadera fuerza no reside únicamente en la violencia, sino en la convicción moral y en la capacidad de proteger a quienes no pueden defenderse. En medio de un mundo plagado de traiciones y corrupción, McCall representa la esperanza de que aún existen individuos dispuestos a equilibrar la balanza. Así, The Equalizer 2 se despide no como un espectáculo pasajero, sino como una reflexión sobre la justicia, la lealtad y la redención. Una historia que, más allá de sus escenas intensas, deja una huella duradera en la memoria del espectador y reafirma que incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz que guía el camino.